Quiero agradecer a Bárbara Blasco la coordinación de esta actividad. Nos ha ayudado en la selección de los libros con los que arrancamos este punto de lectura, y también agradecer a Néstor Mir, bibliotecario de este centro, que bueno, gracias a esta iniciativa y todas las que vienen de él, la biblioteca es una entidad viva y muy fresca. Bárbara Blasco va a ser quien va a presentar a los invitados y quien va a moderar el debate, pero a ella, si puedo sujetar los papeles, a ella la voy a presentar yo. Bárbara Blasco es licenciada en periodismo con premio extraordinario fin de carrera. Acaba de publicar su primera novela, Suerte, que la tenemos en la biblioteca, pero como está tan demandada, ya no nos queda ahora mismo ningún ejemplar. Tenemos varios ejemplares, podéis hacer las reservas. Suerte está publicada por Ediciones Contrabando y quedó finalista en el premio Lengua de Trapo. Ha publicado varios libros relacionados con el periodismo para la Generalitat Valenciana, como son Los rostros de la integración, Voces de experiencia o Mujeres de premio. Algunos de sus relatos han aparecido en la antología Lab Imprevisualizaciones de Ediciones Coco, y bueno, pues os dejo con ella en sus manos, Bárbara. Buenas tardes. Bueno, yo quería agradecer también, sin que esto parezca un peloteo así de un lado a otro, pero de verdad que quería agradecer a María Jesús y a Néstor el esfuerzo por acercar el debate a la biblioteca, por traer la palabra viva y hacer que estos lugares pues no sean solo templos del saber silencioso, sino laboratorios, ¿no?, donde arremangarse y poder investigar y debatir sobre literatura. Hoy el debate que planteamos es acerca de la deriva de la novela, sobre cómo será la novela del futuro, ¿no?, si es que seguirá llamándose novela, y si realmente estamos asistiendo a un cambio importante, ¿no?, en el género. No es un debate nuevo, el debate sobre la crisis de la novela, ya que prácticamente desde sus inicios de la existencia de la novela se viene hablando de crisis de la novela, ¿no? Y es precisamente por el carácter propio del género, ¿no?, que es un género de géneros, un género que algunos llaman de desecho, ¿no?, donde han ido a parar, reciclado un poco, residual, compuesto de varios géneros, algunos desaparecidos ya, ¿no?, y han dado lugar un poco a la novela, ¿no?, que tiene un carácter pues, dúctil e informe, que es difícil de definir, y de ahí también yo creo que le viene su fortaleza, ¿no?, su capacidad de adaptación y de supervivencia ante estos cambios. Pero sí que creo que nos encontramos, estamos viviendo una época, yo creo, histórica, que es la aparición de Internet, que esto sí que está cambiando de una forma muy profunda todo el panorama, ¿no? Entonces quisiéramos debatir un poco qué opinan, a ver, de estos cambios, en qué sentido van. Para debatir este tema tan fundamental, cuyas conclusiones no van a cambiar en nada el curso de los acontecimientos, tengo a mi derecha a Fernando Delgado, que es periodista, novelista, de sobras conocido, ha sido galardonado con el premio Ondas, con una antena de oro. Desde que publicó su primera novela, Tachero, en 1976, no ha dejado de escribir, se ha mantenido fiel a esa pasión que es la literatura. Ha obtenido el premio Pérez Galdós por su obra Exterminio en la Astenia y el premio Planeta por La mirada del otro, que además fue llevada al cine por Vicente Aranda. Su última novela, Me llamo Lucas y no soy un perro, podría definirse como una novela picaresca del siglo XXI, lo cual nos permite también enlazar un poco ese inicio de la novela que algunos sitúan en el Quijote con la situación actual. A su lado está Alberto Torres Blandina, que es un escritor joven, pero con una sólida trayectoria, más reconocido, no sabemos por qué razón, fuera de nuestras fronteras que dentro. Es traducido al francés y al alemán, ¿no? No, mal. Y a más idiomas todavía. Fue ganador del Premio Europa a la mejor novela extranjera publicada en Francia en 2010 por la novela Cosas que nunca ocurrirían en Tokio. Es uno de los fundadores, además, de un experimento bastante curioso que se llama Hotel Postmoderno, que es un grupo, bueno, ellos se definen como una banda de literatura que defiende la escritura colectiva, la experimentación y la contaminación con las nuevas tecnologías. Además, está escribiendo el trabajo de máster precisamente de este tema. A mi izquierda tengo a César Gabela, que ha escrito numerosos libros de relatos,
como Cuentos de amor y del norte, novelas como La raya seca o El puente de hierro. Ha obtenido el premio Torrente Ballester en Ciudad de Valencia en 2 ocasiones y el premio Mario Vargas Llosa de Hoteles NH para libros de cuentos. César reflexiona habitualmente con bastante humor e ironía sobre la actualidad, tanto en sus columnas en la prensa como en las redes sociales, que es bastante activo en el Facebook. Y por último tenemos a Lucy Romero, que es poeta, es premio de poesía de la voz más joven de Caja Madrid, ha publicado varios poemarios, el último de ellos es El diluvio, y tiene una librería en Ruzafa desde hace 3 meses, la librería Barley, que organiza muchísimos actos y que está apostando fuerte por la narrativa. Además edita también un fanzine literario con flechas de Atalanta, y en el último número, por ejemplo, era muy curioso porque se llamaba Tinta en un tuit y eran microrelatos con la extensión de un tuit, junto con ilustraciones de autores. Pues bienvenidos a los 4, muchas gracias por estar aquí. Yo, como decía al principio, la aparición de Internet, invento que algunos comparan ya en trascendencia con la imprenta, está sin duda revolucionando los modos culturales, los hábitos lectores, los soportes, el mercado literario en sí. Pero ¿de qué manera está afectando al género de la novela, al contenido de lo que se escribe, a la forma de narrar? Algunos, no sé si llamarlos apocalípticos o integrados en esta definición ya clásica de Umberto Eco, han augurado el fin de la novela tal y como se ha venido entendiendo desde el Quijote hasta nuestros días. Por eso digo que no sé si son realmente apocalípticos o integrados, porque están tan integrados en las nuevas tecnologías que apuestan también por el fin de la novela. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Realmente tenemos que ponernos los trajes negros y ir de entierro? Bueno, yo he tomado el micrófono, pero sí, lo mismo y quien no tienes tú mejor arranque para esto. Yo acabo de tener la experiencia de unir 2 bibliotecas. Tenía, hablando con César Gabela de eso, la biblioteca que tenía en Madrid, que en definitiva también es la biblioteca más elaborada, la que uno empieza en la juventud, con la biblioteca que tenía aquí en el pueblo de Valencia, y para hacer una sola biblioteca. Eso lleva a uno a una selección que es verdaderamente complicada y además emocionalmente también dificultosa, ¿no? Porque establece uno un canon. Pero no me voy a extender en esto porque me saldría un poco del tema en el que estamos, pero tiene algo que ver en ese sentido, porque a la hora de hacer esa selección última y dejar ya una biblioteca que contiene pues, los clásicos verdaderamente incuestionables, más aquellos libros que forman parte de tu educación sentimental, los libros que por una cosa o por otra has seleccionado, los libros de tus amigos, los buenos y los malos. En fin, al llegar a tener una biblioteca, bueno, pues bastante digna, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, una colección de biografías y de memorias y diarios que está muy bien, en una casa grande, yo tenía la sensación de que lo que estaba haciendo era un museo. Y pensaba a quién podía dejar uno eso que verdaderamente pudiera interesar. Por eso, al oírte a ti hablar de que esta situación, la nueva situación, afecta no solo a los creadores, sino, por ejemplo, a instituciones como esta, a las bibliotecas y, por supuesto, a los lectores. Aunque a los lectores me preocupo menos porque veo que las nuevas generaciones de lectores ya van por ahí y además hacen compatible por ahora el libro de papel y el libro digital, ¿no? De manera que no creo que haya que ser apocalípticos, sino todo lo contrario. Efectivamente se ha comparado con la invención de la imprenta, la aparición de Internet, y en algunos casos, en algún sentido, pues no solo es homologable, sino que quizá
sea más importante y más revolucionaria la aparición de Internet. Y esto es un hecho incuestionable que no necesariamente nos obligará a escribir de otra manera, pero nos dará la posibilidad de escribir de otra manera. Quiero decir que ofrece posibilidades de creación en conexión con la imagen, estableciendo conexiones muy diversas que pueden enriquecer obras de creación literaria que quieran ir por ese camino. Contar historias, que es una de las funciones de la novela, pues se podrán seguir contando de muy distintas maneras, pero en cualquier caso constituiría un enriquecimiento de eso que llamamos novela, porque en efecto, como has dicho, la novela ha estado en crisis siempre, ha sido cuestionada siempre y siempre ha sido tenida por un cajón desastre. No se puede decir que la novela tenga la única y fundamental misión de contar historias, porque también la novela inserta la reflexión, porque también la novela ha dejado espacio para la poesía, porque la novela es un género de géneros. Si ha sido tan cajón desastre, ¿por qué no va a serlo ahora con las nuevas tecnologías? ¿Y por qué esa función de mistura que ha tenido a lo largo del tiempo desde el Quijote, que es una novela que contiene todo eso, todos los géneros, ¿por qué no va a incorporar nuevas posibilidades expresivas y nuevas posibilidades narrativas? E insisto en que no es solo narración, en que no solo es cuento, en que no solo es relato, ¿no? Yo empecé en la novela, a trabajar en la novela, en los años del experimentalismo, en los años 70, después de que, en fin, los estructuralistas fracasaran en su intento de desguazar el lenguaje, de trabajar a liquidar el lenguaje o hacer de nuestra capa un sayo, ¿no? Y aquellas intenciones pseudolíricas que acompañaban a nuestra vocación de experimentalistas, pues dieron resultados muy diversos, algunos muy buenos, de una novela nacida de la espontaneidad, de una novela basada en el lenguaje, que hacía del lenguaje su misión principal. Todos aquellos experimentalistas, de alguna forma, volvimos al realismo en sus diferentes maneras, algunos incluso al surrealismo, algunos tuvimos o tuvieron, en fin, mantuvieron algunos rasgos de la escritura de vanguardia, y aquello fue transformándose y haciendo compatible, porque en realidad pertenecíamos a una época en la que se era muy dogmático. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la consideración del arte, como nos gustaba el abstracto, a mis amigos y a mí, y en general a la gente de mi generación, pues todo lo que no era abstracto lo liquidábamos con una cruz y raya, ¿no? Afortunadamente, los tiempos posteriores son tiempos de mayor apertura, de mayor comprensión, del disfrute de distintas maneras expresivas, tanto en la plástica, en la música menos, porque la música se ha quedado realmente más en la experimentación todavía, pero digo la música llamada clásica, pero la literatura pues ha tomado los caminos que ha querido, ha recuperado otros viejos caminos. Desde luego, en lengua española, después del boom latinoamericano, no hemos vuelto a escribir igual. Quiere decir que aquello sí fue una verdadera ruptura y una verdadera invención desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista del planteamiento de las historias. Y en España hubo en ese sentido, en aquellos momentos, una novela extraordinaria que ha pasado al olvido, que es la saga Fuga de J.B. de Torrente Ballester, que es ejemplo de todo ello, ¿no? Pero luego, pues,
Han convivido Vargas Llosa y Juan Goytisolo. Quiero decir, Vargas Llosa ha seguido contando historias, Juan Goytisolo ha seguido en la experimentación del lenguaje y en la reflexión. Últimamente pues ha abandonado la novela porque ha entrado en crisis él, supongo, quiero decir, porque ha llegado a la crisis de su propia crisis, lo cual no lo digo como reproche ni de una manera en fin, de poca consideración, todo lo contrario, es un escritor que admiro, pero si hay un espacio literario, si hay un género en el que todo se puede permitir, y se ha permitido muchas veces y con resultados muy diversos, es la novela. Yo creo que eso se seguirá haciendo en el papel o en internet. Se seguirá haciendo lo mismo, se seguirán contando historias, se seguirá trabajando de un modo u otro el lenguaje, se encontrarán con toda seguridad nuevas formas expresivas, y no me refiero ya a los procedimientos técnicos que Internet nos pueda dar para conexiones diversas con otros modos de narrar, sino incluso para encontrar un lenguaje, ya que ahora ya se está viendo, ¿no?, en las redes sociales distintos lenguajes, en fin, algunos lamentables, muy lamentables, me parece que es un retroceso terrible, pero bueno, del mismo modo que se producen esos retrocesos, también se pueden producir avances y también se pueden producir invenciones, y también las nuevas tecnologías pueden estar al servicio de nuevos creadores más sensibilizados con ellas. Yo en ese sentido, efectivamente, así como cada vez que se ha planteado esto del futuro de la novela, que como ya tengo 65 años, lo venimos planteando desde que tengo 15, pues cada vez que se plantea el futuro de la novela, pues me parece que estamos en la misma. Pero realmente desde hace tantos años acá, en efecto, ha habido un futuro de la novela. No hacía tantos años, Juan Cueto, periodista y escritor, decía con broma, formaba parte del jurado del Premio Ralde de novela, que en España hacía falta novelas con motos. Y empezaron a proliferar las novelas con moto, pero ahora hay muchas novelas con mucho internet dentro, ¿no? Y también, pero no es eso, quiero decir, no se trata solo de eso. Yo creo que sí ha habido abundantes intentos de ensayos expresivos verdaderamente notables, y algunos desgraciadamente ha pasado en todos los tiempos, desgraciadamente olvidados, ¿no?, o desgraciadamente no considerados todo lo que debían ser considerados. Y lo que pasa es que hablar del futuro hoy es quizá más, diría, por un lado más incierto, pero por otro lado parece que más claro, en el sentido de que ahora sí que hay un futuro. Quiero decir, ahora sí que hay cambios previstos, ahora sí que hay posibilidades nuevas, que yo no sé si me van a alcanzar a mí, hasta qué punto me pueden alcanzar a mí o a la gente de mi generación, pero sí a las generaciones jóvenes, aunque las generaciones jóvenes con las que yo conecto son generaciones que con nuevas tecnologías o sin nuevas tecnologías tienen un profundo amor al lenguaje, que es lo que yo creo que siempre ha de tener un buen novelista, y lo que siempre ha de conllevar una buena novela. ¿Qué duda cabe que entre las descripciones larguísimas de Thomas Mann, por hablar de un escritor al que admiro profundamente, en la novela de su tiempo, y el modo en el que transcurren las cosas, el ritmo y el tiempo en la novela que se hace después del cine, en la novela que se hace después de la televisión, en la novela que se hace después de la era de la imagen, pues hay una enorme diferencia. Entre otras cosas, porque la televisión o los audiovisuales, el cine, nos han enseñado también a leer de otra manera, o
han liberado a la novela y a la literatura de cargas que tenía antes y que no necesariamente tiene ahora. Y esto no lo digo de un modo, es discutible también, quiero decir que como todo lo que he dicho, pero que lo digo como una opinión personal, constatando lo que se ha venido haciendo después en la era de la imagen. Yo no sé si me he extendido demasiado en esto. Bueno, yo estoy de acuerdo en cosas, creo que hay matices que no comparto. Bueno, en general yo creo que el futuro de la novela pasa por el futuro del lector. A fin de cuentas, el escritor primero es lector. Y lo que está cambiando ahora son los modos de lectura. Entonces, el matiz a lo mejor en el que no estoy totalmente de acuerdo es que se va a seguir más o menos haciendo lo mismo, sea en papel o sea en monitor. Cambia el formato y es verdad que ahora podemos tener, por ejemplo, hipertextos, imagen que se puede meter en el libro, pero yo creo que esto es lo de menos, que realmente yo creo que está cambiando profundamente la forma de leer, por ejemplo, y es lo que decías tú al final, nos estamos ahora formando con el cine, nos estamos formando con Twitter, nos estamos formando con Internet, y esto es una forma de leer muy, muy rápida, que además muy fragmentaria. O sea, también el cine nos ha acostumbrado al montaje. Ahora no hace falta que nos expliquen todo. Ahora cada vez hay más elipsis. O sea, hace poco vi una película que me di cuenta que yo ya no entendía una elipsis que había. Digo, bueno, esto ya está hecho para gente más joven que yo. Pero ya cuando estás cerca de los 40 empiezas a ver cosas que ya no entiendes, ¿no? Pero nunca voy a caer en esto de mi generación es la última y después está el abismo y estas cosas, ¿no? Porque esto ya, yo creo que lo llevan diciendo los griegos, que Platón ya decía esto, ¿no? Se acaba todo con la escritura, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos hacer es analizar cómo leemos. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a escribir leí una cosa que decía Juan Rulfo, que él se fue a la biblioteca a sacar Pedro Páramo y vio que no estaba, ¿no? Y dijo, me va a tocar esto. Y pensé, a partir de ahora yo como escritor voy a ser eso, o sea, eso va a ser lo que va a hacer que yo escriba. Es qué quiero leer, ¿no? Primero me voy a plantear, como lector, ¿qué espero leer? Y así también pierdes el miedo. Yo creo que cuando intentas escribir para todos, al final puede ser que no escribas para nadie. Entonces yo digo, bueno, con sinceridad voy a escribir para mí mismo y por lo menos un lector tengo, ¿no? Que va a estar súper contento con lo que ha escrito. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué quiero yo leer? Yo como lector, ¿no? Yo me doy cuenta ahora de que yo, cuando leí, pongamos Madame Bovary, cuando tenía 16 años o algo así, a mí me encantó Madame Bovary. Yo soy profesor de instituto, ahora tengo que dar Madame Bovary y empecé a leer Madame Bovary y no pude pasar de la página 100. O sea, dije, ¿esto qué es? O sea, no entendía absolutamente nada de por qué me estaba describiendo 3 páginas enteras para describirme el salón comedor donde estaba. ¿Por qué? Porque yo ya no soy ese lector, yo mismo he cambiado a lo largo del tiempo. Ahora yo voy mucho más rápido, busco la información, estoy acostumbrado en internet, yo leo mucho en internet, en pantalla, estoy acostumbrado a, esto ya no me interesa, pues ya hipertexto, me voy a otra información, o sea, me salto un montón de cosas. Claro, yo ahora como leería Madame Bovary saltándome, pues igual un 30% de las páginas de Madame Bovary. Entonces, yo como lector he cambiado. ¿Qué ocurre? Y aquí está la diferencia generacional que yo veo. Se supone que, bueno, está descubierto ya que nosotros, nuestro cerebro es plástico, ¿no? Punset, ¿no? Habla de nuestro cerebro plástico. Entonces nosotros vamos, es como nuestra obra de arte personal, vamos creando un cerebro cada uno con las cosas que tiene. Por eso, pues el que dedica mucho a escuchar música, pues hay más parte del cerebro dedicada a la música y menos dedicada a otra cosa que ha hecho menos en su vida. Entonces cada uno va creando un cerebro. Y es verdad que llega un momento en que el cerebro se queda más o menos ya un poco estancado. Siempre es flexible, pero se queda un poco estancado. Entonces, la diferencia entre una persona que tiene ahora 20 años y que desde pequeño ha estado con las nuevas tecnologías, con el cine, y una persona pues, más mayor que cuando era pequeño no tenía esto, el cerebro se ha hecho de una forma totalmente diferente. Entonces, yo creo que se ha demostrado que hay diferencias generacionales. Y aquí es donde viene lo de mi generación, es a partir de ella está ahí la misma, todo esto, ¿no? Que yo a veces empiezo a pensarlo, pero no lo voy a hacer nunca gracias a Punset, ¿no? Y nada, simplemente aportar esto que yo creo que es interesante, el tipo de lector. Eso de la generación que dices, que es cierto, en este caso, el salto generacional sí es muy fuerte, ¿no? Realmente es muy fuerte porque a raíz de todo lo que dices, uno se pregunta si escribiendo lo que escribe, ya para quién escribe. Quiero decirte, ¿para qué gente de qué edad escribe, ¿no? Escribiendo una novela, digamos, más o menos convencional, ¿no?
es que el salto generacional, que siempre las generaciones han existido, esos saltos generacionales, pero realmente este es abismal, ¿no? Yo quería preguntaros, por lo que decís, realmente hemos pasado de la generación, de la sociedad de la imagen, ¿no? Con la televisión, con la llegada de la televisión, pero a mí no me parece que Internet, a pesar de que se asocia a las nuevas tecnologías, desde la llegada de Internet realmente se lee y se escribe muchísimo más. Que hemos vuelto a la palabra ha tomado protagonismo, hemos vuelto a retomar, no sé de qué manera, evidentemente es una manera distinta de leer y escribir, pero leemos muchísimo más de lo que se leía antes, ¿no? A raíz de lo que decíais, ¿no? Que sí que ahí hay una dicotomía entre la imagen y la pero escritura. fíjate, yo digo que la imagen, la cultura de la imagen, de la televisión y tal, Sí. pues que nos enseñó, pues lo que decían de las páginas de Madame Bovary, digo, pues yo antes cité a Thomas Mann, es que piensa en la montaña mágica, que de repente para describir el paso de un túnel se pasa 20 páginas, que eran hermosísimas páginas, pero 20 páginas, realmente, claro, con eso, ya eso se había perdido con esa cultura de la imagen que nos había traído la televisión y tal. Ahora, claro, por estas razones y estos argumentos que ha dado él, mucho más, claro. Sí, estaba yo pensando, Fernando, conociste esa referencia a tus primeras novelas, que me imagino que por la época era cuando estaban de moda los narraguanches, Sí, bueno, de los que tú eres un los cualificado narraluces, miembro, los y los narraguanches. narraluces también, nueva narrativa canaria, nueva narrativa andaluza, ¿verdad?, de los años 70, ¿no? Bueno, yo quería decir que estaba pensando ahora que la novela, probablemente de todos los géneros, me parece que es el último, ¿no?, de los importantes, de los canónicos, pues es probablemente la que vaya a tener más, va a repercutirle más el cambio que significa Internet. Es decir, un poema de un poeta anacreóntico del siglo V antes de Cristo, un poema de Anacreonte, concretamente, pues tiene el mismo valor y la misma potencia y la misma verdad y la misma sutileza hace 2500 años que ahora. No ha cambiado nada. Con Amoroso de Safo es totalmente actual en toda su complejidad y su brillantez y su profundidad. No hay un cambio. Da lo mismo leerlo en un papiro que leerlo en Internet. Yo pienso lo mismo prácticamente de los cuentos, al menos de los cuentos breves, ¿no?, de esos cuentos de 40 páginas que también se escriben y que están muy bien a veces, pero que a mí es un género que me interesa menos, cuentos largos, ¿no? Un cuento de 10 páginas, quizá también incluso pueda ser largo, cuentos de 5, 3, 6 páginas, esos cuentos que permiten la perfección, cosa que en la novela no es posible, ¿no? Afortunadamente, una novela perfecta sería absolutamente ilegible, ¿no? Entonces, efectivamente, los cuentos también, yo creo que prácticamente pueden seguir igual ahora que hace 3000 años. La historia de, no sé, los poemas estos de Sumeria, ¿no?, más antiguo texto del mundo, no sé, el personaje aquel tan ilustre que se me ha olvidado, por cierto, la misma. Gilgamesh, eso es. Gilgamesh lo lees ahora en digital, prácticamente da lo mismo que leerlo en un papel o en una tablilla de barro. La novela yo creo que ya no. La novela creo que es un género que va a tener más cambios a raíz de la revolución que significa Internet. Pero esa revolución yo pienso que va a ser, como estaban comentando mis compañeros, pues además de, es decir, el cine no eliminó el teatro como decían algunos, esto es el fin del teatro. No, el teatro cambió, evidentemente. La fotografía tampoco se cargó a la pintura, pero está claro que ya no tenía sentido. Lo que hacía Courbet, por ejemplo, eso ya no tiene mucho sentido, porque ya la fotografía lo hace mejor. Entonces yo creo que cada avance siempre supone una suma, ¿no? O sea que entonces lo que tenemos ahora es una suma de respecto a lo que había antes. Lo que pasa es que lo que tenemos ahora es una suma y es mucho más. Es una completa revolución que está cambiando todo, desde la medicina hasta la economía, hasta la política, hasta la propia existencia de los estados. Está claro que dentro de X, no sé cuántas décadas, no muchas, pero llegará un momento en que será absurdo que existan naciones y que existan estados, porque seremos, no sé, o serán 12.000 millones de ciudadanos que estarán conectados por Facebook o por otros sistemas de comunicación, y yo no sé qué sentido tiene que haya más barreras que las que estrictamente, no sé, puedes poner el idioma y también irá desapareciendo, ¿no? Entonces estamos en los albores de una enorme revolución. En cuanto a la novela, que es el tema que nos ocupa, pues yo
quería decir una cosa. Evidentemente, Madame Bovary, o las grandes novelas de Galdós, o las grandes, o Clarín, su maravillosa La Regenta, son libros que ahora, efectivamente, uno los lee y parece que se cansa pronto, se abruma ante esa enorme riqueza del escenario. Pero claro, no tenían otro sistema entonces, no había apenas fotografía, no podían incorporar fotografías a libros, un gasto terrible, no podían tampoco, no había televisión, ni radio, ni nada, entonces el procedimiento era ese. Pero ojo, la literatura cuenta mucho mejor la vida y la historia que los historiadores o que los testimonios incluso documentales o gráficos. Si uno quiere conocer cómo era el siglo XIX en España, en lugar de leer infinidad de libros interesantes y sin duda útiles sobre la historia de España del año 1950, la época de la Restauración, pues si lee La Regenta, seguramente se va a enterar mucho mejor de cómo era la sociedad española, la intrahistoria, la realidad del pueblo, de las ciudades, de las relaciones de la Iglesia, de la política. La literatura tiene esa enorme encanto y fuerza, cuenta mejor que nada las cosas que suceden, incluso la historia, ¿no? Todo esto, entonces, bueno, efectivamente, esas novelas son de un tiempo, son de un lugar, unas características que ahora mismo pues nadie escribe así. Solo escriben los notarios cuando se jubilan, ¿no? Los notarios cuando se jubilan todos tienen que escribir una novela, porque claro, están contentos, han vivido muy bien, han ganado mucho dinero, dicen que ganan menos. Y entonces ya después de tanta felicidad dicen, no, yo ahora más quiero escribir una novela, quiero tal, y voy a pensar en mi tatarabuelo, el conde no sé qué, tal, y os voy a contar mis aventuras cuando fui destinado a un pueblo de Teruel. Lanzan un tocho de 800 páginas y lo mandan a los premios, claro. Y los jurados dicen, novela de notario, fuera. Entonces, pues, la novela ahora tiene que ser diferente. Yo creo que va a haber un florecimiento de las novelas cortas, que tanto aborrecen los críticos, que siempre dicen, está bien, pero falta aquí, ¿no? Pero ¿cómo falta aquí? ¿Qué le falta a la novela que comentábamos antes de Juan Rulfo? ¿Qué le falta a Pedro Páramo? No le falta nada. A las editoriales les pasa lo mismo que a los críticos. ¿Verdad? Las editoriales quieren las novelas gordas. Gordas. Sí, no sé. Pero han bajado el número de páginas de los concursos. Ahora los concursos ya 150 es normal. Antes era 200. Yo recuerdo cuando que a mí no me llegaban nunca a 200. Y metía paja. Y... Yo ponía tipo de letra muy grande. Y a veces eso no vale. me has pasado. Eso que ha resaltado es un fenómeno importantísimo. La novela corta. Yo creo que volvemos a la novela. Volvemos a la novela corta. Y también, como comentaban mis compañeros, también a la novela fragmentaria. Efectivamente, la novela fragmentaria que a mí personalmente me ha gustado siempre muchísimo, pero que en general a la gente le aborrece la novela fragmentaria. Mucha gente, hoy día no tanto. La gente lo que quiere es, el lector español en general, no tanto el lector americano, yo creo, el lector americano culto, no hay mucho, pero el lector americano culto le gusta más el cuento, le gusta más las novelas, no hay mucho, me refiero porque la sociedad americana, claro, todavía está en un proceso de desarrollo en el que, por ejemplo, en una ciudad de 300.000 habitantes, a lo mejor tienes una librería. Eso ocurre, vas a Argentina, o no digamos en Bolivia, a lo mejor vas a Oruro y hay una librería solo, o dos, ¿no? En cambio una ciudad equivalente a pues tiene 10. Me refiero a eso, porque como creatividad y como... En cambio hay dominio del lenguaje. Y los lenguajes son formidables, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Y entonces pues quería decir, pues efectivamente que en América Latina, como yo creo que son lectores más modernos que nosotros, y más... Han aportado mucho más desde Rubén Darío hacia acá, no se puede comparar la aportación americana con la española, pues ahí gustan mucho más los libros, las novelas cortas, gustan más los libros de cuentos. En España hay mucha tendencia, la gente es más cómoda. Dice, no, yo quiero un novelón de 800 páginas, la primera parte que me diga quién es cada uno y a partir de ahí yo me acomodo en el metro y ya ves voy unos ahí, tochos así. y ya voy, sí. Es un lector. Pero claro, porque un poco... llevan bolso, las mujeres llevan bolso. Las lectoras de novela gorda son las mujeres que llevan bolso. Entonces se podrá seguir leyendo novelas gordas, pero al mismo tiempo también habrá otras posibilidades más sugerentes, más exigentes a lo mejor, pero más interesantes, más innovadoras, que van un poco por novelas más fragmentarias y más originales, y además que
que vamos un poco a esa idea de que uno más que escribir novelas o libros de cuentos, incluso lo que escribe son libros, ¿no? Uno escribe un libro, no saben bien lo que es. Ya decía Cela, ¿qué es novela? Novela es todo aquel libro al que de la primera página pone novela. La guía de teléfonos no, pero pasa. No, me interesa lo que has dicho, un poco la función de la novela, ¿no? ¿Debe la novela reflejar la sociedad en la que nace? O puede incluso no hacerlo, ¿no? Fíjate, perdona, la poesía sí que no se ve afectada por todo esto. O sea, la poesía que nació en la calle, la poesía viene de la tradición oral, pues ha permanecido, como has puesto buenos ejemplos, a lo largo del tiempo. Y parece, además, que las nuevas tecnologías, como dentro de todo hombre hay un poema al menos, y ahora tienen la posibilidad de colgarlo en la red, pues hay montones de páginas de poetas aficionados o tal, que todo lo contrario, constituye un camino de promoción de la poesía, buena y mala, ¿no? Pero a la poesía no le afecta al cambio en absoluto, para bien. Ahora pasamos el micro porque no oí la gente. Sí, es que aquí oímos, pero al final no. Bueno, ¿se oye? Es muy interesante todo. Yo voy a volver un poco al inicio, porque aparte de comparto ideas, por lo que ha comentado Alberto, al inicio, yo creo que la novela hay que diferenciar, creo que dos puntos. Lo que es la idea, el concepto y el contenido, y por otra parte el formato, que yo creo que un poco el futuro de la novela va a derivar en cuanto a lo que es el soporte, el formato, incluso el lector, que va a ser lo importante. Lo que va a decidir a partir de ahora. Yo, bueno, puedo hablar, igual me voy a atender un poco más al sector al cual me dedico, lo que es una librería y lo que se vende, que son libros, a fin de cuentas, entre ellos novela. El que decide ahora es el lector. El lector ha sido importante, evidentemente, se escribe para que se lea, pero yo creo que ahora más que nunca. Porque yo recuerdo hace un año, escuchando a Héctor Abad Fácil-Lince, él decía que él estaba escribiendo una novela en Twitter y él cada día ponía una frase de la novela. A mí eso me llamó mucho la atención porque dije, vale, se está experimentando con las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales. Creo que ha sido un punto, digamos, yo creo que ha marcado un antes y un después lo que va a ser la deriva de la novela actual, porque por la escritura rápida, instantánea, Internet, yo creo que aparte de todo de toda la conexión, de la información instantánea, de cómo picamos y saltamos el hipertexto. De hecho, hay un ensayo muy interesante que dice que hace Internet con nuestras mentes y sorprende por cómo nunca llegamos a leer una información completa, siempre vamos pasando titular a titular, o nos interesa lo que estamos leyendo en un texto y casualmente tienes el enlace a otra información. Yo creo que la novela en sí, como idea, como contenido, como el fundamento y como el desarrollo, la trama, va a existir siempre. Es decir, los temas se van a seguir reescribiendo, reinventando, porque ya está todo escrito básicamente. Pero yo creo que lo que importa en el debate actual es sobre todo el tema, aunque ya esté muy manido, es el tema digital. Porque parte de ese devenir de la novela va a ser si la novela vas a seguir pudiendo adquiriendo en una librería o vas a leerla a través de una tablet o de un iPad. Hay un anuncio muy curioso de Amazon en el cual aparecen dos niños de corta edad con una tablet. El inicio del anuncio no pone nada ni de Amazon, ni de Kindle, ni nada. Y a mí eso me llama la atención porque ¿a qué te lleva? A que como eduques o los lectores actuales son los que en realidad van a definir el futuro de la novela. Es decir, llegará un punto en el que la novela como objeto precioso, que es como se está convirtiendo ahora, que es porque por eso tantas editoriales independientes, editoriales, digamos, que van surgiendo poco a poco, pues de hecho hay datos de los cuales desde el 2010, 2011 hasta ahora, no estoy exagerando, pero casi cada día surge una editorial nueva. Es decir, es muy significativo, evidentemente. Es decir, claro que hay un interés porque siga la novela, tanto cuento como poesía, ensayo o libro de historia. Pero yo creo que pasa todo el futuro de la novela, aparte del contenido, de la trama, la temática, va a pasar por el soporte y por el lector, que yo creo que va a ser lo que va a definir todo el futuro del libro. Y yo creo que eso, en ese punto, yo creo que es igual donde este futuro de la novela yo creo que va a seguir transformándose y va a transformarse más. De hecho, creo que aquí, por ejemplo, Alberto, bueno, igual ahora lo contará, pero tanto lo que se ha hecho con el hipertexto, la literatura
bueno, no compartida, pero bueno, ellos tienen un proyecto que es muy interesante, que es escritura a varias manos, no sé colectiva, perdón. De hecho, bueno, y lo comentábamos antes, en España no hay otros fenómenos similares, cuando por ejemplo en el resto de Europa sí que hay otros grupos que se dedican a realizar ese tipo de escritura. Yo creo que todo eso va a seguir, porque de hecho los híbridos en narrativa siguen existiendo, está la hiperfonía, están las web novelas que parten de las telenovelas, y son escrituras de novelas en foro, partiendo de personajes de telenovelas, por ejemplo, y es un fenómeno que arrasa, por ejemplo, en toda América Latina. Ya, si nos remontamos a los años incluso finales de los 80, la ciberliteratura ya estaba presente. Yo creo que, es decir, Internet claro que ha marcado un antes y un después, porque yo creo que la inmersión en otros formatos era algo novedoso, pero ya existían esos cambios, yo creo que todos esos híbridos. Yo creo que ahora pasa un poco el debate por el futuro de lo que es el formato del soporte, y un poco ahí el lector es el que tiene la palabra. No sé si opináis. Bueno, a mí lo interesante que me parece a mí del tema del formato, yo, más que el formato, que yo no estoy muy de acuerdo, creo que el formato no cambia mucho, que va a seguir la novela como la entendemos, la leamos donde la leamos, y habrá otra cosa que surgirá, que será narrativa digital o algo diferente, que mezclará música, tal, pero será otra cosa, creo yo. Creo que lo interesante es cómo la escritura se ha convertido en oralidad, o de alguna forma hemos vuelto a la oralidad. Ahora cuando estás escribiendo en un chat, ¿realmente eso qué es? ¿Eso es escrito o es oral? No, lo digo de verdad, porque lo estamos escribiendo, pero eso es oralidad pura, estamos improvisando, bueno, metemos la pata tanto, cuando escribes no metes la pata, pero cuando estás en un chat metes la pata un montón y luego te empiezas pidiendo perdón, no, que no quería decir esto, no, pones el emoticono de la sonrisa, ese que nos salva todo. Entonces yo creo que más que el formato, aunque está relacionado con el formato. A ver, la novela como objeto, como libro, sí que va a permanecer, igual tiene un futuro de 30 años, porque dure el libro en papel, 20-30. Yo no creo tanto eso, mira. Igual menos, pero va a seguir a corto plazo. Hace 4 o 5 años, en una boda de la hija de un editor, me tocó sentarme a la mesa con los editores más importantes de este país, que estaban allí, en Barcelona. Bueno, se me ocurrió hablar de que esto, nadie tenía previsto nada para el ebook, nada. Entonces, resulta que se me ocurrió decir que esto era cosa, y dijeron, hombre, eso, no antes de 10 años hay que pensar en esto. Los expertos, que yo era un invitado a la boda, quiero decirte que había pensado por su cuenta, de que esto era inminente, ¿no? Y cada vez más ves más a la gente con los libros electrónicos, y cada vez hay más descargas ilegales también, de manera que eso ya es un hecho muy avanzado, de manera tan avanzado que desde luego, por lo que respecta, aquí hay que hablar de nuevo de generaciones, por lo que respecta a mi generación, la gente de mi edad, por lo general mucha gente de mi edad no está todavía en la red, y está metida en la red, seguirá leyendo y tal, pero las nuevas generaciones ya van a leer eso que decía al principio de mi biblioteca, ¿no? Que cuando seleccionabas y decías, qué espléndida biblioteca voy a quedar aquí, esto es un museo, ¿y a quién se lo voy a dejar? ¿Quién lo va a querer? Ni una biblioteca pública, como una reliquia, ¿no? Dice, pues eso, creo que va a estar que ese formato que todo se produce ahora con mucha rapidez, pero con una enorme rapidez. Sí que se va a mantener. Lo de Internet tiene 3 días, ¿eh? Pero el libro como objeto, es decir, sí que se va a mantener. Yo lo que creo que a un corto o medio plazo, la novela evidentemente en el formato digital claro que va a adquirir más protagonismo, pero el libro yo creo que se va a quedar más como objeto de fetichismo, como algo más, yo soy un particular. yo me moriré leyendo libros de papel. Un poco, y el espacio pero vamos, no pienso en mí, pienso en la gente que viene detrás y que ya tiene otros hábitos de lectura. Y ahí está, los hábitos pasan porque los soportes igual sí que se van transformando, y evidentemente
evidentemente, lo queramos o no, el libro va a pasar en mayor medida a otro soporte. Sí que se va a mantener la novela o el libro como objeto, porque es un objeto cerrado, es un objeto perfecto. El libro no se va transformando como el DVD, pasa al Blu-ray a otros formatos. El libro es el libro y ya está. Entonces yo creo que igual en un futuro sí que seguiremos leyendo en papel, pero yo creo que se va a reducir, porque no a algo más, digamos, más objeto más artístico, más el libro como un objeto de arte. Y sí que es verdad que el lector ahí tendrá, yo creo que el lector es el que va un poco a decidir si va a seguir el formato en papel o más. Yo creo, sinceramente, yo creo que a mí se me oye, ¿verdad? Yo tengo un chorro de voz ahí. Es que si no, no podemos... No, pero a partir de allá ya... ¿No me oís al final? Es que al final Bueno, no por lo que iba a decir. No, que quien va a decidir que yo cambie de formato son las editoriales. Porque en estos momentos, ¿qué ocurre? Que te vas a comprar un libro electrónico y te cuesta 5 euros menos que el libro en papel. Entonces, como lo compro en papel. No, hay libros electrónicos pero que ya cuestan antiguos. igual, no. Hay muchas novedades que cuestan lo mismo que el libro en papel, que ahí es donde sorprende porque aún no se ha bajado el precio. Pues no, ahí vamos. Claro, es decir, tú tienes una novedad, yo qué sé, tú sacas un libro ahora, una novedad, y tu libro y el libro electrónico va a tener el mismo precio, que es lo que sorprende, porque igual varía 50 céntimos, que es mucho. Parte de los debates que existen es por qué el libro electrónico sigue costando lo mismo que el libro pero papel. eso digo que... Pero eso es ahora, eso verás tú que se arregla. Claro, cuando se arregle, ahora el libro electrónico triunfará. ahora están estafando a la gente precisamente porque lo que no quieren, para proteger el libro en papel. No, pero yo creo que son los distribuidores, que son un lobby que no quiere perder dinero, porque dicen, un libro en papel, ¿por qué tiene que costar 18 euros? Yo entiendo que un libro normal sí, hay papel, hay distribuidores, hay libreros. Claro, es que se ganan los distribuidores, los libreros, las bibliotecas. Claro, entonces todos quieren seguir ganando dinero. El escritor es el que menos. El escritor es el que menos, porque estoy de acuerdo con Alberto, novelas se seguirán escribiendo. Sí, seguirán escribiendo. Es más, hay gente que ha podido escribirlas y no ha podido publicarlas y ahora tienen la posibilidad. En ese sentido hay un espacio más abierto a la creación, a la posibilidad de mucha gente que no ha tenido posibilidad de publicar. Entonces, el escritor ganará menos dinero. El escritor que gane, o sea, los escritores que vivan de eso, pues a lo mejor no pueden... Pero deberían ganar más con el libro digital. No hay tanto intermediario. No hay tanto gasto. Pero será... El gasto que incrementa la editorial, que es el Sí, papel. pero habrá piratería, no sé qué... Pero también hay piratería porque valen muy caros. Sí. Porque si te cuestan muy caros. Sí. La culpa es de las editoriales, ¿no? Sí, no, las editoriales están a la defensiva. Están a la defensiva. Otra editorial. Falta un representante de la editorial. Las editoriales están a la defensiva, sobre todo las editoriales grandes, ¿no? Las editoriales que son empresas de gran negocio y tal, esas están totalmente a la defensiva, pero creo que están torpemente a la defensiva. Quiero decir, deberían establecer estrategias de negocio, y no parece que establezcan ni siquiera estrategias de negocio, sino que están a la defensiva, o sea, creando dificultades al libro digital, ¿no? Yo, desde luego, que sí, tomamos el libro en papel, me iré leyendo libros en papel y todo eso, pero es que es absurdo vendarse los ojos, ¿no? Sí. Yo pienso lo mismo, incluso más estoy convencido de que la revolución en marcha va a incrementar su velocidad. Y sobre todo pensemos en los niños, ahora que ya están leyendo en tabletas, y aunque también leen libros, pero físicos, yo creo que vamos a medio camino, a medio plazo, incluso corto, la mayoría de la gente va a leer leen antes ya los niños, formato ya te leen digital. antes en una tablet Sí. que lo que leíamos nosotros, que la edad que leíamos nosotros. Y antes, yo creo que esa batalla está perdida, si es que es una batalla, evidentemente va a seguir existiendo el libro físico de papel y se seguirá utilizando también por quienes utilicen. Será menor la presencia, como también pienso que la prensa escrita en papel parece que va a aguantar porque tiene otras prestaciones que no se tienen en el ámbito digital. Pero bueno, está claro que esto va a suponer una revolución muy grande y las editoriales evidentemente estarán obligadas a eso o a desaparecer, pero tampoco va a pasar nada porque desaparezcan. Evidentemente todos los señores que se dedicaban a todos los que tenían diligencias, que iban desde Madrid a La Coruña, que pasaban por mi tierra, aquellos managatos que tenían unos negocios formidables y que era gente muy seria transportando oro y dinero y tal. Y claro, esto, para hacer el tren, claro, el tren fue una catástrofe para ellos, porque claro, ¿cómo iban a competir con el tren? ¿No? Algunos lo intentaron y tal, pero evidentemente cerraron todos y desaparecieron y montaron maravillosas pescaderías en Madrid, como la Freinet, como se cerraron.
No podían Y competir. verán la prensa escrita, ¿no? El poderío de la prensa escrita se ha ido al garete, ya se ha ido al garete. En Estados Unidos, la cadena más importante de librerías, cuyo nombre no recuerdo, como pasó con Gilgamesh, un tema reciente, pues desapareció hace poco. Una potentísima que tenía 2000 librerías. Otra que hay también, que es la segunda más grande, está tambaleándose. Y eso es muy significativo que en Estados Unidos ocurra esto, claro. Pero las pequeñas se siguen manteniendo. Y las editoriales pequeñas son maravillosas y también siguen, como tú comentabas antes, cada día crece una, nace una. Generalmente son dos profesores de universidad en el producto editorial y en la literatura. Es decir, claro, el 95% de las cosas que están vendiendo hoy día en novedades, o 90%, son productos editoriales, que antaño tenían la ventaja de que ya uno les iba a comprar al kiosco y ponía La Fuente Estefanía. Uno ya sabía que no compraba literatura, ¿no? O comprabas los libros de no sé, de Joaquín Tellado, que por otra parte tiene su valor y su mérito y tal. Pero lo otro estaba la literatura, estaban las editoriales, estaban los libros, las editoriales serias que solamente editaban o fundamentalmente trataban de editar literatura. Ahora esto se ha mezclado, porque claro, todos esos libros de templarios que hay por ahí y cosas parecidas aparecen con unas ediciones maravillosas, unos tomos extraordinarios, parece una gran novela. Y en general, ¿no? Pues es una literatura, es artesanía, que tiene todo derecho al mundo a existir y todo está muy bien, efectivamente, pero yo creo que donde la literatura, que aspira a escribir literatura, todo caso que lo consiga o no, pues como decías tú antes, muy al principio, el lenguaje es el gran reto, es el lenguaje. Hace poco había una frase muy buena de un argentino que anda por ahí, que es una historia, es un ensayista literario que se llama Damián Tabarovsky, y decía, no, el escritor auténtico no escribe para el público, escribe para el lenguaje, escribe ante el lenguaje, se mide con el lenguaje, ¿no? Y de alguna manera, pues en fin, creo que los que estamos aquí, pues amamos la literatura, amamos la buena literatura y sabemos que el gran tema está ahí. Y eso, pues quizá no sea muy importante que sea en papel o que sea en digital, o sea, que no perdamos la perspectiva. La perspectiva es... Esta cosa de escribir para, como decía Alberto, para ti mismo, o sea, para ti como lector. Claro, si estás buscando el lector ideal, si lo que estás pensando es en el número de lectores y a qué lector te tienes que dirigir, entonces la creación se va al carajo. A mí, Yo quería por eso... No, pero una cosa que has dicho de la buena literatura. Ya lo que pasa es que ¿qué es buena literatura? Porque a lo mejor nos ponemos a hacer aquí un canon tú y yo y no coincidimos en ningún libro. Porque a mí me ha pasado muchas veces libros que yo defiendo a capa y a espada de gente más o menos de mi edad que ha sacado, que luego todos los críticos o determinados críticos han dicho que eso es una mierda, que la literatura por culpa de esos libros ahora está cayendo en yo que sé en qué, ¿no? Y para mí, a mí me parece lo mejor que se ha escrito en muchísimo tiempo, por ejemplo. Claro, a lo mejor yo conecto con eso. Entonces, que lo de buena literatura tampoco me parece que... Pero la crítica, damos también en cuenta que una de las cosas que ha traído también Internet ha sido, en fin, que el autoritarismo de la crítica se ha ido al garete, ¿no? O sea, que la crítica ha perdido la mafia de la crítica mafiosa que establecía los cánones arbitrarios y de amiguetes, pues se ha ido al garete, ¿no? Y en la medida en que se van los periódicos escritos más, o sea que ya la crítica no es lo que era. O sea, antes, si no te bendecía Rafael Conte, no eras nada. Y ahora no hay un Rafael Conte. A todos ejercemos la crítica a través de Internet. Yo quería matizar, voy a expresar lo que opino al respecto. Para mí, la buena literatura es la que aúna 3 requisitos. Esto es una visión mía personal, que es memoria, imaginación y lenguaje. Si no hay lenguaje, no hay literatura para mí. Es decir, me lo siento mucho, pero yo puedo leer historias maravillosas y crónicas extraordinarias de fútbol o de toros o de tal, o de lo que sea, o de política. ¿No? Hasta el lenguaje es discutible, de que es buen lenguaje. Sí, el lenguaje que sea un lenguaje innovador, un lenguaje que asuma riesgos, un lenguaje... Dice Juan Witisolo, no sé si le conté algún escritor de estos que ha reflexionado mucho sobre el lenguaje, dice que, o no sé si es su hermano, dice que el escritor tiene una obligación y es, recibe un idioma y tiene que transformarlo en otra cosa diferente. Tiene que transformar el idioma que recibe. Y también la novela solo tiene sentido en cuanto a experimento, en cuanto a, en fin, como literatura, pues en cuanto que es un género un texto que está en la frontera, que arriesga, que quiere ir más allá. Es decir, creo que eso, todo escritor, otra cosa que lo consiga puede ser una chapuza, pero el objetivo está ahí, en no ir por caminos rayados.
La temática creo que es irrelevante, ¿no? A mí, la verdad, yo he leído novelas aburridísimas y espeluznantes que me cuentan cosas muy ultramodernas que pasan en Nueva York y me importa un pepino. Prefiero escuchar la crónica de un paisano que vivía en Teruel en 1840, pero con más gracia, ¿no? Entonces, para mí no es moderno reproducir en las novelas los correos electrónicos, me parece un aburrimiento espeluznante. No me seducen ver fotos en los libros, a mí me parece horrible que el Quijote aparecieran por allí fotos de gentes, ¿no? Y tampoco no me interesa eso. O sea, en ese aspecto, pues los híbridos esos que hay por ahí, y entonces meto música, y meto cantantes, y meto un bailarín, y meto la crónica del Sevilla-Baracaldo. Sí, está bien, pero todo eso hace mucho que se hizo, hace más de 100 años que lo hicieron los ultramodernos, y los modernistas, perdón, y los dadaístas, y todo eso es viejísimo. O sea, la experimentación esa es viejísima. Tú lees algún texto dadaísta, más espeluznantemente ultramoderno, y es mucho más antiguo que leer a mesoneros romanos. Los dadaístas utilizaron mucho el sonido. Yo quería... Sí, abrimos ya. Vale, bueno, pues entonces abrimos un poco el debate a preguntas. Buenas, yo soy Denise Ble. Quiero decir que, bueno, está claro que puede cambiar la escritura si queremos, porque uno puede escribir como se escribía hace 100 años. Creo que lo que más cambia es la difusión, justamente, ¿no? A nivel editorial, de publicación, etc. Y tengo una pregunta que no sé si sabéis qué son las cifras últimamente de cuántos lectores hay de novelas, porque claro, por ejemplo en Valencia ahora hay una cosa extraordinaria a nivel político, ¿no? Todo el mundo escribe poesía, hay muchísimos eventos, etc. Pero bueno, la novela es diferente, porque claro, hace falta más tiempo para leerla. Y también a nivel de internet, lo que pasa es que no se puede leer una cosa un poco larga en internet, porque el cerebro es lo que tú decías antes. El cerebro está programado que ahora estoy en internet y venga, hay que hacer clic, clic. Es que es el propio cerebro que funciona así cuando estamos en internet. Entonces, pues eso, un poco la pregunta, no sé, las estadísticas ahora de lectores de novelas, no sé si quedan muchos. Es una pregunta. A ver, lectores de novela hay, y de hecho vamos a seguir encontrando lectores de novela. Sí que es verdad que en cuanto a redes, lo que comentabas de poesía, la poesía es más viral, y las redes sociales, por ejemplo, son muy virales. ¿Qué pasa con el fenómeno poesía? La poesía, tú cuelgas en el muro de Facebook 3 versos de un poema y eso a los 5 segundos ya está en otros muros. Con la novela, como el formato tal que entendemos o el texto más extenso, no pasa lo mismo. Cuesta más lo que comentaba antes, es decir, entrar en el mundo de internet no es tan fácil en ese sentido, es decir, se pierde parte de la concentración y tú cuando llevas 5 minutos leyendo un texto largo en internet pasas a otra cosa. Entonces, sí que siguen existiendo lectores de novela, volviendo a lo que preguntabas. De hecho, yo no tenía cifras de lectores, pero sí que tenía cifras en cuanto a los libros publicados. Por ejemplo, si nos remontamos simplemente a 2012, de media diariamente en España, es decir, aparte de lo que comentaba de que se da de alta una editorial al día, se registran 320 nuevos títulos. Una parte pequeña en formato digital, pero se producen unos 785.000 ejemplares, es decir, quiere decir muchos, evidentemente, luego pasan al olvido de los almacenes, pero si se sigue editando tanto, se sigue publicando tanto, es porque sí que sigue existiendo un sector que sigue leyendo y sigue adquiriendo lo que es la lectura de novela. Ya no me estoy refiriendo a lo que es cuento breve, que evidentemente es otro formato aparte. Yo creo que el cuento va por otra línea y la poesía ya mucho más, la poesía es más instantánea, aunque requiere evidentemente también tiempo para poder leer, pero es más instantáneo cómo llega a través de internet. Estamos hablando de las nuevas tecnologías, pero sí que hay lectores. Es decir, yo te puedo hablar del sector de venta de libros y se siguen vendiendo libros, se siguen vendiendo como lo que contaba, porque el formato objeto
de arte, que es lo que ya están, lo que están convirtiendo en muchos libros, llama la atención, porque eso no lo puedes encontrar en el formato digital, evidentemente, porque el cómic aún no ha llegado tanto al libro digital o al libro infantil, porque no es lo mismo tener un cómic en la mano en el cual puedas apreciar colores, puedas apreciar otras cosas, incluso texturas de los libros infantiles, que la tablet o el libro digital no lo tiene. Es decir, sí que llegará un futuro en el que todo eso cambie. Por eso decía que importa el lector, lo que quiere, lo que busca, y el formato y el soporte. Pero sí que se sigue leyendo, se sigue vendiendo novela en España. En menor medida porque está el libro electrónico y está la descarga. Es decir, si se descarga música, se descarga cine, el libro no se queda atrás. De hecho, te puedes encontrar en Emule, sin ir más lejos, todas las novedades. Sí, pero se sigue leyendo, se sigue vendiendo novela. Ha bajado, evidentemente, entre un 20 y un 35% respecto a 2009 o 2010. Pero se sigue vendiendo. Y se sigue vendiendo porque pues, se sigue editando. ¿Por qué? Porque se vende. Se edita más de lo que se debería. De hecho, lo que se edita en 6 meses yo creo que es lo que podríamos leer a lo largo de una vida. Y eso es muy significativo. Yo creo que las editoriales deberían empezar a replantearse el editar menos. No, pero es que las editoriales funcionan como el ciclismo. Hay uno que es el que quieren que gane, ya, pero luego y el resto son los que... el pelotón que va empujando al que gane, pero yo creo que el pelotón deberían aligerarlo también de vez en cuando. No, pero es que lo que quieren es llenar, simplemente esto me lo contó un editor, me dijo, lo que queremos es llenar las estanterías. Yo saco 10 libros, espero que venda solamente uno. Y los otros 9 lo que quiero hacer es que no haya... Los libros de la competencia no estén en la librería. Por lo tanto, ellos realmente están apostando por un solo libro. Entonces, yo cuando estoy ahí, yo siempre me planteo, ¿yo qué soy? Yo soy uno de los 9 tontos de estos que estamos aquí. Y al final lo único que quieren, están editando para ocupar un espacio. Porque si lo ocupo yo, no lo ocupa otra librería. Porque ahora funcionan por pelotazos. Yo soy profesor y mis alumnos dicen, es que los niños ya lo leen. Mis alumnos leen un montón. Hay veces que estamos leyendo un libro para niños ahí en clase y de pronto me veo aquí con un tomo de 800 páginas, Crepúsculo o cualquier Eclipse, cualquier cosa de estas, que podemos decir, es literatura, no es literatura, da igual, se está leyendo 800 páginas, el chiquillo. Y ahora yo creo que va un poco por pelotazos. Se edita un montón, pero realmente se leen muy pocos de estos que se están editando. Claro, se pierde porque no se hace criba, se edita más de lo que en realidad se debería editar, porque ni lo que es el sector del... Ya no solamente por el sector de venta del libro, el librero, a mí me llegan tantos ejemplares y yo ya los pongo a la venta. Pero el lector no puede asumir tanto, porque es que imposible leer todo lo que se edita al cabo de, ya no te digo del año, sino de la semana. Ahora en septiembre creo que las novedades que salen tanto de narrativa española como narrativa extranjera, si me pongo a enumerar no termino. Tendría que haber aquí un editor, ciertamente. Claro, tendría que haber un editor. A ver, alguna pregunta. ¿Algún editor entre el público? No soy editora, soy y bibliotecaria de profesión. Cuando habéis pasado a la parte mercantil me he desconectado un poco porque no era lo que me interesaba de este coloquio, me interesa más lo que es la novela en sí, y me ha gustado mucho todas las intervenciones, cada cual en su estilo y con su manera de hacer y de decir. Yo quería saber si la novela sigue siendo ese género complejo, un poco cajón desastre, como decías tú al principio, pero yo creo que tiene esa capacidad de absorber la existencia que decía Kundera, que la novela no cuenta la realidad, sino que trata de contar la existencia, y contar la existencia se puede hacer de muchas maneras, de forma lineal, como hacían los novelistas realistas, como Pérez Galdós, por ejemplo, porque tenían una manera de concebir el relato de forma lineal, y por eso ahora nos resulta un poco extraño, aunque a mí me sigue gustando leer a Galdós de vez en cuando, o de forma fragmentada o de forma secuencial, porque el cine nos ha aportado mucho, es verdad. Y yo quiero saber si realmente, yo creo que sí la habéis contestado, la pregunta que se planteaba esta tarde, que si la novela es un género de extinción. Yo creo que no. Yo creo que la novela lo que va a seguir es absorbiendo toda la existencia humana y la va a intentar explicar, contar e impresionar a los lectores, como ha hecho a lo largo de toda su existencia, desde el Quijote y desde, bueno, todas las primeras maravillosas novelas que conocemos, ¿no? Entonces, ese punto es el que por eso, perdonad el corte editorial, ya que no hay un editor aquí que pueda explicar los intereses del mercado, que yo creo que es el mercado que está
es que está regulando esto y esos intereses a todos. Creo que los que estamos aquí se nos escapan un poco, porque es otra lógica, por decirlo de alguna forma, por no llamarlo absurdo, y yo creo que lo que me interesaría saber de vosotros es realmente cada uno a su manera, es decir, el autor de novelas hoy en día, ¿qué es lo que se está planteando? Se está planteando utilizar el lenguaje de una forma, no sé, de una forma arriesgada, como decía César, que me parece que eso lo hacen muchos autores ahora. Además es que lo notas cuando lees a un autor que se está arriesgando y que dice, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero me lanzo, ¿no? O está reflejando el mundo en el que vive por medio del lenguaje más cercano a su generación, como a lo mejor planteabas tú. No lo sé. A lo mejor todo eso, toda esa mezcla produce un nuevo tipo de novela que está por salir. No lo sé. No, yo creo que está en el estante aquí de allí. Sí. Que yo creo que la selección que han hecho de novelas... Nueva narrativa. De nueva narrativa. De manera alguna manera. Yo creo que he visto, no me he fijado, pero he visto novelas que son las novelas que creo que en estos momentos se están rompiendo un poco con ciertos moldes, que pueden gustar o no gustar, pero creo que sí se están arriesgando. Yo creo que aquí, algunas de las que he visto, me parece una buena selección de... Y no todas son híbridos en cuanto a lo que es el lenguaje y la forma de narrar. Que comentaba, decir, yo creo que es lo que dice Alberto, incluso aunque te contradiga un poco César, evidentemente el lenguaje, claro que importa, pero hay muchas formas de romperlo, incluso de que no resulta agradable, pero en ese, digamos, en esa forma de narrar que no sea tan agradable reside también en esa innovación, esa originalidad. Y en en este listado, como bien decía Alberto, hay muchos autores que han optado por esa ruptura con el lenguaje, que evidentemente es lo que importa, pero hay muchas formas de utilizarlo. E incluso pues se pueden narrar cosas que le interesen, como bien él decía, que puede resultar menos interesante, como un intercambio de correos electrónicos, como sí que hay una novela, por ejemplo, que utiliza esa línea, pero sí que hay muchas formas de narrar. La realidad no tiene por qué ser el realismo habitual que estamos acostumbrados, por lo menos creo que es así, y hay muchos ejemplos. La idea un poco que quería transmitir. Creo que hay un peligro con el deslumbramiento de Internet y está precisamente en el lenguaje. El lenguaje de Internet hoy por hoy, si hablamos puramente del lenguaje, no de la expresión, no del mensaje, no de quienes intervienen, sino el lenguaje que se utiliza, es un lenguaje muy limitado y muy repetitivo. Internet triunfa porque los mensajes son prácticamente los mismos. Porque tú dices una frase hecha y esa frase la entienden de aquí a Pakistán. El que tenga Internet en Pakistán, que habrá alguien, ¿vale? Entonces, ese es el peligro de intentar, de una forma artificiosa, adoptar las formas de las nuevas tecnologías para hacer novela. No sé si me explico. Una cosa es que haya una necesidad de incorporar ese lenguaje por una necesidad narrativa o expresiva, y otra cosa es decir, voy a hacer una novela al modo de... Porque entonces estaremos cayendo en Corintellado. No, hombre. Es decir, ojalá. No hagas de menos a Corintellado. Ojalá. Corintellado es Cervantes al lado de eso. Confieso mi desconocimiento de eso. Ya sé que ahora se está reivindicando a Corintellado. No, hombre, una cosa es reivindicarla y otra cosa es denostarla. No, pero me refiero a ella en cuanto a previsible. ¿De acuerdo? En hacer obras que sean tan previsibles como lo es un chat, como es la sonrisita o como es el ay, me he equivocado porque no corrijo a la hora de escribir, ¿vale? Vale, responde César, que ya tenemos que ir acabando. Ya termino, ¿no? A raíz de estas reflexiones se me ha ocurrido una cosa, y es que me da la impresión, no sé, igual estoy equivocado, que el lector que lee un libro de papel está como más consciente de lo que está haciendo, está más fuerte, está más seguro, está más en sí mismo y está con más espíritu crítico. Me da la impresión esto, puede que en el futuro cambie, cuando las nuevas generaciones se incorporen a esta manera de
de la lectura ya es seria a través de las tabletas, etc. Yo tengo la impresión de que cuando cojo un libro de papel voy a leerlo de una manera más fructífera, más intensa, más emocionante y más rica. Y cuando leo en otros soportes no me convencen tanto. Y a la vez quería decir una cuestión y termino, esto quería comentarles, una anécdota. Has hecho referencia a mi presencia en las redes sociales. Yo cuando escribo algún libro de cuentos, publiqué hace poco uno y tal, la gente lo lee y dice, ah, bien, claro, sí, pero es un cuento, le puede gustar, no le puede gustar. Nadie me dice, oye, fíjate lo que le pasa a fulano, porque evidentemente es un cuento, es un cuento fantástico, lo que sea. Pero en cambio, cuando en internet coloco un disparate y dejo muchas pistas de que es un disparate en Facebook, es igual, se lo tragan todo. Se lo tragan todo. Y pongo un ejemplo. Ayer dije lo siguiente, que la bisabuela de Lady Gaga, que es fuerte, había nacido en un pueblo de la Cabrera Leonesa, que es más atrasado del mundo, en 1870, por ahí. Una cosa absolutamente disparatada. O sea, la bisabuela de Lady Gaga, que puse una foto de una paisanina de un pueblo. Está en Wikipedia ya. Que es una cosa grotesca completamente, ¿no? Una señora con una pinta y con un bastón, ahí con una señora esa muy bajita y tal. Y bueno, y puse eso, la foto, y dije, vista de la bisabuela de Lady Gaga en su pueblo, más rubio, el más viejo de la carrera, más pobre, allí lo puse, ¿no? Bueno, me llamaron muchas personas diciendo, oye, has revolucionado, está toda la carrera emocionada, están como locos, difundiendo amigos que están en Nueva York y tal, van detrás. Y digo, ¿qué me dices? Y dice, hombre, una emoción para nosotros saber que la bisabuela de Lady Gaga nació aquí. Digo, pero vamos a ver, esto es un disparate del principio al final. No, se lo tragan. O sea que, ojo, porque convence la imagen, todo eso, da ese formato engaña más a la gente, ¿eh? O sea que yo creo que el papel es más seguro. Por ahora. Bueno, pues ya tenemos que cerrar aquí. Se nos han quedado muchos temas realmente por hablar, porque hemos hablado mucho del formato, pero realmente de cómo afecta. Hemos hablado en líneas generales, pero no hemos entrado a hablar de esta nueva narrativa, ¿no? de sus propuestas, ¿no? Del fragmentarismo, del estilo sobre la trama, primero que la gente se lea todos los libros y cuando se lea todos los libros se nos ha quedado ahí muchas horas por decir de la trama, del realismo también. A partir de hoy me voy a pensar cómo tengo que escribir la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Alberto, a Fernando, a César y a Lucy y a Néstor y a María Jesús por cedernos el espacio.